De regreso a Soberanía Popular. Miren, este fin de semana el presidente de la República anduvo en un recorrido de 2 días por 4 provincias del Cibao. Las provincias agraciadas fueron Hermanas Mirabal, estuvo en San Francisco de Macorís, estuvo en San Francisco, sí, estuvo en Santiago y el domingo en Bonao. En ese recorrido inauguró 14 obras de grande magnitud, señores. También estuvo el presidente asistiendo a algunas inauguraciones del sector privado. También estuvo inaugurando centros de educación, tecnológicos, deportivos, entre otras obras también de carácter público. El presidente estuvo muy activo, estuvo con un discurso, si se quiere, muy a la ofensiva y a la defensiva, con una carga de política ya. Ya el presidente le está metiendo un tono de política a los discursos y lo que sabemos leer entre líneas sabemos a qué se debe eso. El presidente de la República estuvo también defendiendo la obra de gobierno que en 3 años ha construido. Estuvo también haciendo anuncios de nuevas obras que van a ser iniciadas, como el ferrocarril de Santo Domingo, que va a recorrer todo Santo Domingo hasta el aeropuerto. Y también el presidente de la República estuvo en un, si se quiere, ambiente relajado. Estuvo muy risueño, estuvo el presidente con mucha carcajada, y eso tiene un significado que es la encuesta Gallup del pasado jueves, que le da como ganador de las elecciones en una primera vuelta. Miren, si ustedes escuchan algún sonido en el fondo, es que tenemos una construcción al lado y eso nos está trayendo ese tipo de molestia, para que sepan que no es ningún problema técnico del canal, sino que nuestros vecinos aquí del Supermercado Nacional están haciendo un gigantesco parqueo, y valga también el anuncio para el supermercado. Pero queremos también darles aclaraciones a ustedes para que sepan que, como siempre, este programa llega a ustedes con la nitidez, con la imagen y con el sonido que requiere la decencia y la responsabilidad con que hacemos este trabajo, y que por esos motivos estamos teniendo este cierto sonido al fondo. Así es que vamos a continuar. Miren, en el ámbito internacional, el señor Vladimir Putin ha tenido unas 36 y hoy 24 horas de mucho nerviosismo. Ha tenido mucha acción a lo interno de Rusia, cosas que no se habían visto en más de 20 años que tiene Putin en el poder. El señor Putin tiene más de 2 décadas gobernando Rusia con una popularidad altísima a lo interno de todo su territorio, y también ha podido consolidar la confianza de los aliados y de los antiguos aliados de la Unión Soviética, y ha podido cerrar fila con el crecimiento y el fortalecimiento de alianzas que estaban en condiciones de debilidades, de anteojera. Tal es el caso que pudo consolidar aquí en el continente americano alianza con alrededor de 5 países, como son Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, entre otros, y ha podido también consolidar su alianza en Medio Oriente con China y también con la India, entre otros países, limitados países de Europa que han cerrado fila en una alianza soviética. No es el caso de Ucrania, que trató de hacer alianza con la OTAN, y por esos motivos y lo que representa que los países que componen la OTAN pudieran tener acceso a lo que es el despliegue y las vías y los conductos del gasoducto, entre otros minerales importantes, y la conexión, la conectividad que tiene Ucrania con el resto de Europa. Eso
era meter ya en fronteras rusas a países de la OTAN tan antagónicos con Rusia como Estados Unidos. En ese sentido, en 20 años que tiene Putin bajo el control absoluto del Estado ruso, con una oposición insignificante o mínima o inexistente, con un pueblo que lo valoraba en una alta porcentaje y también con un control absoluto militar. Ahí es donde yo quiero ahora radicar que viene el detonante del conflicto. Putin, que había hecho expansión militar, había hecho demostración de poderío militar, que ya había retomado el paralelismo y también había retomado la confrontación con los Estados Unidos y los aliados a los Estados Unidos. Ahora tenía una bipolaridad, estaba polarizado el tema de lo que es el poderío mundial y de lo que es el orden mundial dentro de estas dos fuerzas, una encabezada por Rusia, China, que se le estaba tomando la delantera ya como país y estados opuestos al poderío norteamericano, y Rusia con Putin en estos 20 años ha tomado ya el espíritu de cuerpo, la cabeza de ese espíritu de cuerpo, porque recuerden que China es un imperio a nivel potencial económico, pero militar todavía está rezagado. Ha dado grandes pasos a la militarización, al armamentismo, pero todavía no se compara a Rusia y mucho menos a Estados Unidos y sus aliados. En ese sentido, mientras iba creciendo el poderío ruso a nivel de ejército y armas, también Putin se la ingenió para atraer bajo sus alas a una figura que es, si se quiere, un peligro para cualquier Estado. Imagínese usted que es un pelotón de más de 30.000 hombres, crueles hombres, que dominan el arte de la guerra, llamado el grupo Wagner, y está protagonizado, dirigido, liderado por un psicópata llamado Prigozhin. Este elemento, que no es más que un mercenario. ¿Y qué es un mercenario? ¿Y qué son mercenarios? Es un ejército de hombres crueles, bien adiestrados, bien preparados, que trabajan en guerras, en asuntos bélicos, o en secuestro, o en sabotaje, o en asesinato, en sicariato a nivel militar, por dinero. Son ejércitos que se mueven por dinero. Eso es un grupo de mercenarios, hombres bien adiestrados, que no tienen nada que perder, con una crueldad al límite, y que son dirigidos a diferentes combates por la movilidad del dinero, el bienestar y el botín de guerra que pueden conseguir. Por eso son despiadados, por eso son saqueadores, por eso son crueles, por eso son asesinos. Entonces Prigozhin, que es el líder de esos mercenarios, el ejército Wagner, lo más temido desde aquellas bandas allá en lo que son las bandas africanas, y ese grupo de malandrines que son misericordia, que le mataban las madres con los niños ahí amamantados, le cortaban los senos a las madres que amamentaban, que se robaban los niños para llevarlo a esas milicias de forma abusiva para mantener el caos, que eran solventados y eran financiados por esos dictadores africanos y esos reyes para mantener a raya cualquier tipo de insurrección o cualquier tipo de movimiento revolucionario. Entonces en Europa se extrapola esto a unos niveles más tecnológicos, más preparados, más militares, más armados, y a eso, una cosa que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial, con el Führer,
que tenía un ejército en ese sentido, y también allá los talibanes, que no eran más también que un ejército de esa naturaleza terrorista, organización terrorista que logró alcanzar el poder y gobernar y llevar esas prácticas al Estado hasta que vino la invasión norteamericana, y ahora los talibanes están de nuevo dirigiendo allá Afganistán e Irak. Ahora Putin, en una era moderna, en una era donde se está a nivel de las organizaciones internacionales desarmando esas naciones a nivel de atómico y también buscando la paz, entonces se despacha que hace más de una decena de años tiene este grupo armado Wagner trabajando bajo el servicio del Estado ruso y haciendo insurrecciones y haciendo interrupciones en otros estados para hacer de ese tipo de barbaries. Entonces, este elemento que es el que le habla al oído a Putin, que es con el que Putin se ha sentido más cómodo, más confianza, ha Putin sustituido el clearing y todo lo que tiene que ver la capa militar para despachar asuntos privados y personales con Prigozhin, y ahora se le ha virado, o eso es lo que aparenta. Prigozhin, que ha sido hasta ahora el protagonista de la invasión a otras naciones, como esta guerra y la toma de otras ciudades, y como el tema de esta guerra que está llevando Rusia con sus vecinos para poder ocupar este acceso a armas y algunos sitios estratégicos, salida al mar y otras riquezas que pertenecían a Rusia cuando la Unión Soviética, y que al desplomarse, ¿verdad?, al dividirse, quedó como una independencia, un país independiente, y Putin tiene interés en la conquista de esos recursos. Entonces, su brazo armado para eso es este ejército que hace el trabajo sucio, que ha hecho un trabajo demoledor en las ciudades que ya han sido ocupadas, inclusive matando, violando, asesinando civiles, y también en objetivos militares importantes de gobiernos y del Estado. Entonces, Ucrania ha respondido con un contraataque, recuperando ya una de las ciudades que se habían perdido, y han enarbolado que viene un contraataque ahora de manera masiva, y está aprovechándose de una gran debilidad que ha tenido el proceso de esta guerra de Putin, con la insurrección de este ejército que, reitero, es el brazo armado a nivel despiadado y fuera de los organismos internacionales, y que a nivel diplomático pone a Putin en una gran disyuntiva. Además de que ha dicho que es cierto que invadieron Ucrania sin los elementos que justificaron esa invasión ser cierto, que se inventaron elementos no ciertos para invadir a Ucrania, y que también ha hablado del uso de armas que no están permitidas, no son de uso legal en este tipo de conflicto, además de que ha amenazado con ocupar, señores, el Ministerio de Defensa ruso, que es donde está el control de todas las armas nucleares, y es conocedor del funcionamiento de ese punto vertical de lo que es el ejército y la defensa rusa. Putin se ha pronunciado, lo ha descalificado y lo ha calificado como un traidor, un golpe bajo, un sucio golpe, pero ha dicho que va a caer todo el peso de la retaliación rusa, y que será atrapado y que será llevado a los elementos de justicia
de Rusia para que pague por esa alta traición. Lo preocupante para Putin yo creo que debe de ser que cuando Prigozhin se dirigía y abandonó su puesto allá en las fronteras y en el territorio que controlaba y se encaminó hacia Moscú, pasó por alrededor de 4 pelotones, 4 compañías, grandes compañías del ejército ruso, y ninguno le abrió frente, ninguno le pusieron objeción, ningunos combatieron contra él. Entonces ahí Putin tiene un elemento de reflexión y a pensar el por qué esos pelotones no le abrieron fuego o no le hicieron una parada, no detuvieron al grupo Wagner, entonces para que él pueda dormir tranquilo, porque ahora tiene que tener una gran preocupación de una gran conspiración que debe de haber alrededor del estado del clearing y de todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa. Ahora Putin no sabe en quién creer, ahora debe estar dudando y desconfiando de todo el mundo, porque estamos hablando de que este Prigozhin era altamente de confianza, altamente confidencial, manejaba datos que solamente se ejecutaban porque eran paridos de la mente de estos dos elementos, y ahora se denota ante el mundo también una debilidad, cosa que no había expresado nunca en su mandato el presidente Putin. Hay una debilidad a lo interno. Hay muchos que especulan y dicen que a lo mejor es una jugada entre Prigozhin y Putin para para buscar una salida de ya la guerra y el conflicto, para decir tengo que atender asuntos interiores primero y vamos a posponer el tema de la guerra, y otros dicen que efectivamente es fruto de un gran desgaste ya de la figura de Putin, que por primera vez el pueblo le ha abandonado en materia de popularidad, está muy por debajo del 50%, que los grandes poderes económicos rusos ya no están de acuerdo con el tema bélico y el procedimiento a nivel de gastos militares y de lo que es la economía, por aquello de que Europa, la OTAN y la ONU han hecho un embargo a Rusia después de la invasión, que ha tenido sus consecuencias económicas a nivel mundial. En ese sentido, señores, vamos a ver los detalles que se vayan efectuando a partir de hoy lunes. Ya en Rusia está acabando el día. Vamos a ver cómo ha avanzado. Prigozhin anunció que se retira a su base, que va a dar un compás para ver las decisiones y las acciones que va a tomar Putin y el gobierno ruso con relación, pero lo que sí está es descartado que él vuelva al frente para enfrentar a Ucrania, y eso le da un gran respiro a Zelensky, que está anunciando una contra avanzada para ir recuperando más territorio, y ha anunciado que va a un contraataque sin precedente para el territorio ruso. Estas son las internacionales, las más importantes, señores, que estamos viviendo en el mundo, porque eso tiene algún tipo de daños colaterales a la economía del mundo, y la nuestra no es la excepción. Vamos a ver cómo se comportan los mercados a partir de hoy lunes, que inician ya en los diferentes mercados bursátiles, y vamos a ver también cómo se comporta la economía mundial, los precios mundiales y las monedas a nivel del mundo, con el giro que ha dado este conflicto Rusia-Ucrania. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular. Retornamos en breve para que hablemos de política, señores, y del caso que tiene a todo el mundo en aguas aquí en el país, esperando cuál va a ser los detalles. Vamos a ver ahora lo que ha dicho Girón. Es grave, señores. Girón ha dicho que se gastaban ahí 2 millones cada vez que salía un iPhone nuevo para comprar celulares para los jefes y los allegados y las queridas de los jefes. De todos esos temas vamos a hablar. Recuerde que nosotros somos Soberanía Popular.